Hola amigos, hola familia, hola hermanos de PIBE, hermanos de otras congregaciones. Un saludo para cada uno de ustedes que nos están sintonizando en esta hora. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero también les agradecemos la gentileza de su atención. Gracias por estarnos acompañando y deseamos de todo corazón, porque esa ha sido mi oración, que ustedes puedan recibir la bendición de la palabra de nuestro Dios, que pueda fortalecer su vida espiritual, su conocimiento de la palabra y también fortalecer su relación íntima que tienen con el Señor, con nuestro Dios. Así que bienvenidos y nos sentimos muy contentos de estar en esta hora conectados. Gracias. Siempre les recomendamos que inviten a otros también para que se conecten. En lo que desarrollamos el mensaje, ustedes manden un texto a un familiar, a algún amigo, a algún vecino, alguien que pueda recibir bendición a través de la palabra de nuestro Dios. La lectura de la palabra de nuestro Dios está en Hechos capítulo 21, versículo 13. 21, 13. Y dice la palabra del Señor lo siguiente. Voy a leer desde el versículo, desde el versículo 1 hasta el versículo 16 aproximadamente, para que ustedes puedan agarrar la idea del contexto. Cuando dice, después, está hablando Lucas, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de ahí a Pátara. Hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar ahí. Hallados los discípulos, nos quedamos ahí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Felipe, tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. Y continúa diciendo la palabra del Señor lo siguiente, y le entregarán en manos de los gentiles. No solamente lo iban a amarrar, lo iban a atar, sino lo iban a entregar en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros, se está refiriendo rogarle a Pablo, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Naasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Qué tremendo relato. Y quise hacer el relato, leer esta porción de la Biblia. Recuerde que estamos en Hechos capítulo 21,
versículo de 1 al 16. Pero el versículo de énfasis que yo quiero usar en esta hora es el versículo 13, donde dice: entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Imagínese la convicción, la fidelidad, la lealtad, la entrega, el compromiso del apóstol Pablo con su ministerio, pero más que con su ministerio es con el Señor Jesús. Porque después que le avisaron que en Jerusalén iba a sufrir, él dijo: ¿para qué me están acongojando? ¿Para qué me están entristeciendo? Yo no solamente estoy dispuesto a ser atado, sino también a morir, dice Pablo, en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Con razón Pablo era muy insistente en sus cartas, hablando acerca de que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y aquí lo expresa en otras palabras, pero es el mismo concepto. Entonces, hoy vamos a estar hablando acerca del amor por Cristo. El amor que usted y yo podemos tener por Cristo. Y tenemos el ejemplo del amor del apóstol Pablo a través de las palabras que hemos mencionado. Porque en este texto revela el secreto de la belleza y la actividad incansable y éxito incomparable de la vida del apóstol Pablo. Este secreto se puede expresar en 3 palabras, o se puede reducir en 3 palabras cuando podemos mencionar amor por Cristo. Todo lo que Pablo podría decir de Cristo se resume en estas palabras: amor por Cristo. El Señor Jesús tenía todo el corazón de Pablo. O sea, Pablo le había entregado su corazón. Y Jesús sabía que las intenciones y las actitudes y las acciones de Pablo eran genuinos de corazón. Ha habido muchos grandes hombres y grandes mujeres en la historia de la iglesia de Jesucristo. Tal vez algunos de ustedes conocen algún nombre de algún discípulo, de algún apóstol, de algún profeta que amaba mucho al Señor y estaba dispuesto a ofrendar su vida por amor a su Señor. Entonces, estos grandes hombres y mujeres son los hombres y mujeres que tenían un gran amor por nuestro Señor Jesucristo. Un hombre puede tener grandes dones, pero si no tiene un gran amor para Cristo, él es, después de todo, como un metal que resuena y un címbalo que retiñe, dice el apóstol Pablo a los Corintios capítulo 13 en primera carta. Hombres y mujeres que tienen un gran amor por Jesús, eso es lo que la iglesia a través de los siglos y mucho más en este tiempo presente en que estamos viviendo usted y yo, se necesitan personas con un corazón que amen al Señor y estén dispuestos a obedecerle con fidelidad y estén dispuestos aún a morir por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 3 cosas que quiero mencionar aquí, o algunas cosas que quiero mencionar. ¿A qué llevará el amor a Cristo? O sea, ¿hasta dónde puede llevarnos? ¿Hasta dónde usted está dispuesto a ir por el amor a Cristo? Y hay algunas cosas que tenemos que entender en esto para que se pueda cumplir. Y nosotros podríamos decir que la obediencia a Cristo es un elemento importante para expresar nuestro amor a Él. Dice Juan 14:15, si me amas, obedecerás lo que te ordeno. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Para el que ama a Jesús, las palabras del Señor serán aún más preciosas que un tesoro. Porque dice la palabra, el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré
y me mostraré a él. Miren lo que el Señor Jesucristo dice. El que tiene mis mandamientos y los obedece es el que me ama. No es solamente conocer de Cristo, no solamente decir, sí conozco a Cristo, no es solamente decir, yo sigo a Cristo, no. Tiene que cumplirse lo que dice aquí cuando el Señor Jesucristo dice, el que me ama guarda mis mandamientos, obedece mis mandamientos. Si alguno me ama, obedecerá mis enseñanzas, mi Padre lo amará e iremos a él y haremos nuestro hogar en él, dice Juan capítulo 14, versículo 21 al 23. El que ama al Señor, entonces, no se contentará simplemente con hacer su voluntad a secas. Jesús, cuando el conocimiento de esa voluntad es forzado a su atención, sí, no le agrada al Señor. Cuando tú haces las cosas a la fuerza, de mala gana, de mal humor, con una mala actitud, no le agrada al Señor. Pero una constante de lo que estamos mencionando aquí es descubrir cada vez más la voluntad de nuestro Señor Jesucristo y poder obedecerle, porque así expresamos nuestro amor a Él. Un segundo elemento para expresar nuestro amor es la pureza de vida. Jesús es santo, es infinitamente puro. Jesús odia el pecado en el corazón. Si lo amo, desearé ser todo lo que a Él le agrada. O sea, si el pecado no le agrada al Señor, si yo amo al Señor, voy a evitar cometer pecados para no entristecer su corazón. Al contrario, darle alegrías. Interesante, ¿verdad? En primera de Pedro 1, 15 y 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Todos deseamos saber todo lo que podemos sobre aquellos a quienes amamos, y sobre todo si amamos a Jesús. Entonces queremos conocerle mejor. Podemos estudiar su palabra y escuchar lo que dice acerca de nuestro amado Salvador. Por eso es importante estudiar los 4 evangelios, estudiar las profecías y las epístolas, estudiar el Apocalipsis, la revelación de Jesús, no por un sentido del deber, sino porque queremos saber de Él, porque mientras más le conocemos, más movidos somos para el amor. Por eso dice la palabra del Señor, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto lo pueden encontrar en el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 39. Otro elemento que nosotros podemos reconocer para expresar nuestro amor por Jesucristo es la comunión con Jesús. Yo creo que eso es muy comprensible. No es complejo entender. Si tú amas a alguien, vas a desear estar al lado de esa persona amada. Es obvio. Si tú amas a tu esposa, si tú amas a tu esposo, si tú amas a tus hijos, si tú amas a tus padres, vas a desear estar cerca de ellos para poder expresar tu amor hacia todos estos amados. Lo mismo podría suceder con la iglesia. Si amas a la iglesia, entonces tú vas a hacer todo por agradar al Señor y por involucrarte en el quehacer de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Siempre nos deleitaremos en la comunión con Él. En Primera de Juan 1:3 dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto es, si pudiésemos imaginarnos pintar un triángulo equilátero, y Dios está arriba en la punta, y luego nosotros estamos en una esquina del triángulo, y luego los demás están en la otra esquina, y el amor fluye
por todos los tres lados del triángulo. Amamos a Dios, amamos a nuestros hermanos y nos amamos a nosotros mismos. Entonces, por eso dice, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nadie que dice amar a Jesucristo lo ignora, o es indiferente, o no tiene comunión con Él, o no se congrega en la iglesia, o no le busca en oración, o no obedece lo que Él dice. Porque si le amamos, se va a expresar ese amor con hechos, con actitudes, con expresiones de amor. Entonces, si nosotros tenemos amor por Cristo, debemos procurar también la comunión con Él. Pero, si usted y yo también tenemos amor por Cristo, hay otro elemento importante. El amor por Cristo nos conducirá a anhelar, luchar para ser semejante a Cristo. Crecemos como aquellos a quienes nosotros amamos. Y nosotros que con rostros descubiertos, todos reflejamos la gloria del Señor, estamos siendo transformados a su semejanza con gloria cada vez mayor que proviene del Señor y también proviene del Espíritu Santo. Eso lo podemos ver también en 2 Corintios 3:18, donde dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Pablo usó una expresión, en ese momento no recuerdo la cita, pero a lo mejor usted puede buscarlo, porque Pablo decía que su interés en los creyentes era que Cristo sea formado en cada corazón de cada creyente, que Cristo tome forma en el corazón. Yo diría que Cristo tome forma también en cada vida, en cada testimonio, en cada acción, en cada pensamiento, que Cristo tome forma, para que nosotros podamos decir que nosotros tenemos la mente de Cristo. Si pensamos como Él, entonces también nos asemejaremos a Él. También en 1 Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. 1 Pedro 2:21. Entonces, ¿se dan cuenta que el amor por Cristo puede ser expresado de diferentes maneras? Pero hay otro elemento que yo quiero compartir con cada uno de ustedes. El amor a Cristo nos llevará, lo voy a decir, nos llevará a trabajar por Cristo. Es cierto que Él dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Sí, Él nos llamó a un descanso emocional, a un descanso espiritual. Pero cuando nosotros hemos recibido la bendición, lo menos que debemos desear es que otros puedan escuchar la invitación de Cristo y entren en su descanso, entren en su reposo. Y nosotros tenemos que comunicar este mensaje. Y es cuando nosotros empezamos a trabajar por amor a Cristo. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 14 al 16, dice lo siguiente: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron en Cristo Jesús. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esto es expresar amor por Cristo. Y viene otro elemento, que el amor por Jesús te conducirá, me conducirá, nos conducirá a sacrificios por Jesús. Escuche lo que Pablo soportó con alegría por Cristo. Escuche esto. Y está en 2 Corintios 11, 24 al 27. Él dice, 5 veces recibí de los judíos 40 latigazos menos 1, o sea 39. 3 veces ya me golpearon con varas, 1 vez apedreado, 3 veces naufragué. Pasé una noche y un día en mar abierto. He estado en constante movimiento. He estado en peligro por los ríos, en peligros por los bandidos que siempre han existido, en peligro por mis propios compatriotas que tienen celo pero no conforme a Dios, después diría él, en peligro en la ciudad, en peligro en el país, peligros en el mar y en peligro de falsos hermanos. Dice que han trabajado y trabajado con frecuencia. Yo he trabajado más que todos y no he dormido, dice. He conocido hambre y sed y muchas veces me he quedado sin comer. He tenido frío y he estado desnudo. Ahora la pregunta, de este perfil que Pablo nos presenta aquí, la pregunta para usted y obviamente una pregunta para mí, ¿cuántas de estas cosas, de esta lista que Pablo menciona, hemos experimentado por el amor a Cristo? Por obedecer, por seguir, por proclamar el nombre y el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Entonces, nosotros tenemos que, si amamos al Señor, si nuestro amor por Cristo es muy grande, entonces estamos dispuestos a sufrir por causa de Él. Si amamos a Jesús, lo vamos a proclamar. No vamos a ser cristianos mudos. No vamos a andar como personas que no damos testimonio que somos de Cristo. No vamos a andar de incógnitos. No somos agentes encubiertos. Los cristianos no deben ser cristianos encubiertos. Oye, ¿sabes qué? Ten la Biblia para que no vayan a ver aquí que yo soy cristiano. O si estoy en un restaurante comiendo en un lugar público, no voy a inclinar mi rostro para orar porque van a descubrir que soy cristiano. No. Y si me ven algunos conocidos, qué pena. No. Si tú amas a Cristo, estás dispuesto a sufrir por Él. Y otro elemento, el octavo elemento, cómo expresar tu amor por Cristo, entonces es amar a Jesús y proclamarlo. Primera a los Corintios 2:1 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. En otra parte, el apóstol Pablo decía, y he procurado de aquí en adelante no predicar otra cosa más que a Cristo y a este crucificado. Entonces, todos estos 8 elementos es para expresar nuestro amor hacia Jesucristo. Pero también, ¿cómo aprender a amarlo? Es el segundo pensamiento principal. ¿Cómo aprender a amarlo? Algunos de nosotros hemos dicho en nuestro corazón, y me pregunto si amo a Cristo. Bueno, la Biblia nos dice cómo tener amor. Aprendemos a amar a Cristo insistiendo en su amor por nosotros. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Entienden eso? No pienses que tú tomaste la iniciativa para poder amar, para poder buscar a Jesucristo. No, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Cuando Él estaba muriendo en la cruz del Calvario, Él estaba dando su vida, derramando su sangre por ti y por mí, que hace
2000 años, por decir algo, ¿dónde estábamos nosotros en la mente de Dios? Ni nuestros padres, abuelos y muchas de nuestras generaciones, de nuestros ancestros habían venido a este mundo. Pero tú y yo estábamos en la mente de Cristo. Eso quiere decir entonces que nosotros tenemos que responder al amor de Dios. Yo siempre he dicho que nuestro amor hacia el Señor no ha sido una experiencia, no ha sido un sentir espontáneo, innato en nosotros. Nosotros solamente estamos reaccionando, respondiendo al amor de Cristo Jesús. En la palabra del Señor nosotros encontramos la declaración de su amor. Por ejemplo, si usted recuerda Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la declaración de amor del Señor. La demostración de su amor está en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros. No solamente lo declara, presenta evidencia, una muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y luego Juan en su carta dice a los hermanos y nos dice a nosotros acerca del amor de Cristo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ese cuál amor está hablando no solamente de un amor cuantitativo, o sea, de la extensión, la cantidad, pero también en un término cualitativo, cuantitativo y cualitativo, porque quiere decir que es un amor que nosotros no podemos recibir de ninguna otra persona. El amor del Señor es inefable. El lenguaje humano no puede encontrar palabras apropiadas para expresar apropiadamente y en todo su alcance la inmensidad de su amor. Sí, que ha hecho que muchos creyentes escriban poemas, escriban cantos. Yo recuerdo la letra de un canto, no sé si lo voy a decir unos párrafos bien, pero si usted conoce este canto lo va a recordar. Oh amor de Dios, su inmensidad. Dice que al mundo malo nos amó. Y luego agrega ahí el autor, dice, si todo hombre fuera un escritor y toda hoja fuera un papel, no bastarían, no serían suficientes para escribir el amor de Dios. Entonces, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Acuérdese de esto. No había nada atractivo en nosotros. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El profeta Isaías dice que desde nuestra coronilla hasta la punta de nuestros pies había pura podredumbre. No había nada bueno en nosotros. Sin embargo, a pesar de estar muertos espiritualmente y muertos en pecado, el Señor te amó y me amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Por eso dice Juan en su carta, primera de Juan 4:8, Dios es amor. No posee amor, sino es amor. Por eso, cuando Él ha declarado, cuando Él ha demostrado, cuando Él ha descrito el amor que ha tenido para nosotros, lo único que podemos hacer es responder con expresiones de amor como nosotros lo hemos dicho anteriormente y que quiero repasar un poquito otra vez para recordarles. ¿Quieres expresar tu amor al Señor Jesucristo? Obedécelo. ¿Quieres expresar tu amor por Jesucristo? Permanece en santidad de vida. ¿Quieres expresar
Tu amor por Jesucristo, conócele, porque dice la Biblia que las Escrituras son las que dan testimonio de Él. ¿Quieres expresar tu amor por Jesucristo? Ten comunión con Él, pero no una comunión esporádica, sino una comunión diaria, una comunión intensa, una comunión apasionada y una comunión, pero de veras, que exprese nuestra convicción firme de amor por Cristo Jesús. Tenemos también que expresar muchas otras maneras, como lo hemos mencionado. El amor por Cristo nos conducirá a anhelar ser semejantes a Él. El amor por Cristo nos llevará a trabajar por Él para su honra y su gloria, o para el reino, como dice, mirad los campos que ya están blancos para la siega. Orad al dueño de la mies para que envíe obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Y también podemos decir que si amamos a Jesús, vamos a proclamar su palabra. Entonces, mi amado hermano, ¿tienes amor por Cristo? Pablo, inspirado por el Espíritu Santo y usando todos estos pasajes de la Biblia, nos ha dicho cómo confirmar, cómo nosotros podemos expresar nuestro amor por Cristo. Y yo te invito para que tú y yo, para que todos los que conocemos a Cristo podamos no solamente sentir el amor, pero también expresarlo en las diferentes maneras que hemos mencionado. Oremos. Padre amoroso y bueno, gracias por haber enviado a tu Hijo. Señor Jesucristo, gracias por haber muerto en la cruz por nuestros pecados. Gracias porque te amamos, es cierto, porque tú nos amaste primero. Pero permite que nuestro amor sea creciente y que se vaya perfeccionando con el trato y con el conocimiento de tu palabra y con nuestra obediencia. Que podamos llevar una vida creciente en ti. Que nuestro amor pueda crecer. Mueve cada uno de nuestros corazones. Y como siempre lo hemos dicho, pon en cada uno de nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, para poder decir, yo amo a Cristo. Pablo decía, y estoy dispuesto no solamente a que me aten las manos y los pies, sino también morir por Cristo Jesús. Señor, ayúdanos para que ese sea el sentir de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pagaste el precio.